Hola chicos, buenos días, soy Miss Gaby y les estoy mandando un PPT que es Introducción a la Literatura. Por lo mismo que es un tema de inicio a la literatura, se lo estoy mandando de primero a quinto de secundaria por ser la primera clase. Luego ya se harán diferencias en las demás sesiones que tendremos, ¿ok? Cada vez que yo diga siguiente, ustedes cambien el PPT para que vayan a la par conmigo, ¿ok? Perfecto. Vayamos al segundo PPT. ¿Qué es la literatura? Según la Real Academia de la Lengua Española, la literatura es el arte que emplea como medio de expresión una lengua. Si decimos que la literatura emplea la lengua como forma de expresión, quiere decir que su código es el lingüístico. El código de la literatura es el lingüístico. ¿Qué quiere decir eso? Que usa la lengua, o sea, que usa el idioma. Y si decimos que usa el idioma, puede ser hablado o escrito. Es la principal forma de transmitir la literatura, mediante el idioma o lengua. Repito, quiere decir que el código es lingüístico. Luego, ¿cuál es su objetivo o finalidad? El objetivo primordial de la literatura es el placer de expresar las palabras dando belleza a lo manifestado. Podemos decir que la literatura es una expresión artística, entonces, que se basa en el uso estético, o sea, bello, de la palabra, escrita u oral. Repetimos, la literatura puede ser escrita u oral. ¿Por qué decimos oral? Porque la literatura en realidad se inició, chicos, se inició cuando no existía escritura. Las primeras manifestaciones de la literatura se dieron en tiempos muy antiguos, cuando no existía una forma de grabar las historias en forma gráfica. Por lo tanto, se inician con mitos y leyendas, creencias de los pueblos, tradiciones y costumbres. De esa manera se inicia la literatura. Ahora, la siguiente pregunta: ¿por qué es importante el estudio de la literatura? Es importante conocer la comunicación humana. Muchos de ustedes jóvenes se preguntarán: ¿y a mí para qué me sirve la literatura en mi vida? Pues bien, déjenme decirles que ustedes, sus, sus papis, sus mamis, sus vecinos, yo y todos usamos la literatura de manera diaria. Todos los días usamos un recurso literario. Continuamos, dice: es importante conocer la comunicación humana, lo que decimos, cómo lo decimos y lo que usamos diariamente en nuestra comunicación y en nuestra vida diaria. En realidad, sin saber, todos usamos recursos literarios en forma cotidiana. Y lo vamos a demostrar. Son muchos los recursos literarios que se usan en las obras, pero hoy día vamos a hablar solamente de unos cuantos, ¿ok? La personificación. Muchos dirán: ¿y yo de qué manera uso la personificación en mi vida diaria? Como ustedes ven en el PPT que tienen enfrente, ahí he puesto 3 expresiones, diferentes ellas, pero con un mismo mensaje sobre la sonrisa. Dice: la vida me sonríe, más no puedo pedir. Bueno, disculpen, ahí debió ir una tilde, pero es un, es un meme que he sacado de internet. La vida me sonríe, más no puedo pedir. Ahí pónganle una tilde si pueden, por favor, si lo van a imprimir. Ya, dice: ¿cuántas veces no hemos escuchado a una persona que está feliz y contenta y se refiere a eso? No, ay, hoy día la vida me sonríe, ¿no? Acá tenemos un clásico meme, dice: no sé si la vida me sonríe o me está mostrando los dientes. Eso ya es manera de gracia, ¿no? Manera de gracia, manera de chiste, ¿no? Pero también lo escuchamos en forma cotidiana, ¿no? Luego dice: la vida es como un espejo, te sonríes y la miras sonriendo. En realidad hay muchas formas de expresar la personificación. ¿Qué es la personificación? Como su nombre lo indica, es aquel recurso literario en el cual ponemos una calidad o cualidad de persona o ser humano a un ser u objeto que no lo es. Por ejemplo, cuando yo digo la risa del río, ¿no? En las clásicas fábulas,
Todos los personajes de las fábulas están personificados. El león habla, el conejo piensa, la tortuga se pone triste, la flor amaneció contenta. Todos tienen un valor de persona cuando no lo son. Eso es la personificación y lo usamos nosotros en nuestra vida diaria a manera de frases. Acá tenemos dos recursos más que lo usamos de manera diaria. Por ejemplo, tenemos la hipérbole. Dice, acá le he puesto un ejemplo, el clásico meme, que lo saqué también de internet, dice, la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. Bueno, en realidad, déjenme contarles, si están algún papito o mamita que es de mi generación, podrá recordar, este es un verso de una canción rockera de los años 80, ¿no? Pero es una hipérbole y a veces lo usamos, ¿no? Ay, te estuve esperando 1000 horas en la esquina y nunca llegaste, ¿no? O, ya, hijo, te has dormido 50 horas, ¿no? O, ay, mira, vino tu primo y se comió toda la refrigeradora. Entonces, todo lo que hay en la refrigeradora, perdón, ¿no? Esas expresiones de exageración se llaman hipérbole y lo usamos de manera cotidiana, ¿no? Otro recurso literario tenemos la comparación. Acá también he procurado, chicos, poner memes o cosas cotidianas, juveniles, para que ustedes me entiendan un poquito y vean que eso lo usamos de manera diaria. No solamente los padres, nosotros, los hijos, los padres, en la calle, usamos siempre recursos literarios y no lo sabemos. Por eso es importante el estudio de la literatura para saber qué es lo que hablamos, cómo lo hablamos y por qué lo hablamos y en qué momento lo aplicamos. Repito, la comparación, como su nombre lo indica, no necesita mayor explicación, ¿no? Es una comparación, mayormente es de un hecho real con un hecho ficticio. Acá tenemos un meme que dice, mi novia me trata como perro, estamos comparando, ¿no? Como perro, ¿no? Eh, bueno, seguimos. Siguiente, el epíteto. ¿Qué es el epíteto? Es un adjetivo que se le coloca a un nombre o sustantivo para calificar. Ok, entonces podemos decir, el epíteto es cualquier adjetivo. No, no es cualquier adjetivo. Es un adjetivo que da una cualidad innata al ser del cual nos estamos refiriendo. ¿A qué me refiero cualidad innata? Si yo digo, por ejemplo, carpeta roja, no es epíteto, porque la carpeta no siempre es roja. Vecino gordo, es un nombre con un adjetivo, sí, es un sustantivo con un adjetivo, pero no es un epíteto, porque mis vecinos no siempre son gordos. Pero si yo digo roja sangre, es un epíteto, porque la sangre siempre es roja. Duro mármol es un epíteto, porque siempre el mármol es duro. Negro carbón es un epíteto, porque el carbón siempre es negro. Blanca nieve es un epíteto, porque la nieve siempre es blanca. O cuando yo digo, como vemos ahí, una novela, bajo el ardiente sol. El sol siempre es ardiente, nunca vamos a ver un sol frío. Bien, aquí al costadito les he puesto un ejemplo para podernos a pensar un poquito y me voy a quedar 4 segundos en silencio para que ustedes piensen un poquito. Estos son los primeros versos de Pablo Neruda, en el cual aquí encontramos, por ejemplo, un recurso literario utilizado, o bueno, explicado anteriormente en los PPTs. ¿Cuál es ese recurso literario? Les voy a dar 4 segundos para que piensen un poquito. Bien, dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Un hermoso poema de Pablo Neruda. Y sigue, ¿no? Ese es poema 20 de Pablo Neruda. Ya, les decía, ¿cuál es el recurso literario que hemos visto en anteriores imágenes y está aquí? Tiritan. Tiritan es una acción refleja
que aparece después de un frío intenso que se siente en el cuerpo. ¿Y quiénes lo sienten? Los seres vivos. ¿Quiénes lo sienten? Las personas. Y acá nos habla que los astros o las estrellas están tiritando. Por lo tanto, ese recurso literario es, sí, para lo que lo han dicho bien, es personificación. Se le ha dado valor de persona a las estrellas o astros. Acá hay otra corrección ortográfica que hay que hacerle a internet que dice, puedo escribir los versos más tristes. Ese más es de cantidad, por lo tanto, lleva tilde. Pasamos al siguiente PPT. Dice, la literatura se puede expresar de dos formas. En prosa. ¿Qué quiere decir en prosa? La prosa es la forma natural de expresión del lenguaje. Se utiliza para expresar conceptos y no está determinada por cadencias ni medidas. Es propia de los cuentos, las leyendas, los mitos, las novelas, las crónicas, las tradiciones, etc. En prosa dice que es una expresión natural. ¿Qué quiere decir natural? Que es una narración, no tiene medida, como los versos, no tiene métrica, no tiene musicalidad, ¿verdad? Solamente entonación adecuada en los signos de puntuación, ¿no? Pero es una expresión natural. Ahí, como les digo, entran las novelas, los cuentos, los mitos, las leyendas, etc. Y luego, otra forma de expresar en la literatura son los versos. Bien, tenemos por ejemplo poema 15 de Pablo Neruda. Como muchos poemas, podemos notar que tienen una medida, o sea, una métrica especial, ¿no? Una cantidad de sílabas por línea, ¿no? Tienen una cantidad de versos por estrofa. Recuerden que cada línea de un poema se llama verso y cada conjunto de esos versos se llama estrofa. Podemos ver entonces si contamos que el poema 15 de Pablo Neruda tiene ¿cuántos versos? Cuéntenlos. ¿Cuántas líneas? Perfecto, tiene 20 líneas, o sea, 20 versos. ¿Y cuántas estrofas tiene? Las estrofas son el conjunto de versos. Perfecto, tiene 5 grupos, o sea, tiene 5 estrofas. Muy bien, qué chicos tan inteligentes tengo. Gracias por participar. No levanten tanto la mano. Seguimos con el siguiente PPT. ¿Cuáles son los elementos de la literatura? Tenemos 3 elementos. El autor, que es el creador justamente de la obra, el emisor de esa obra, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente elemento que es la obra, que es el texto literario o el medio, también llamado canal, por donde el autor expresa el mensaje, historia o sus sentimientos. Y finalmente tenemos el público, que es el lector o receptor de lo que contiene la obra literaria. ¿Por qué llamamos público y no solamente lector? Porque una obra literaria no solamente es leída, también puede ser escuchada. ¿Ok? Bien, el código, el referente y el contexto no son elementos de la literatura, pero los he puesto ahí porque también nos dan una información de la situación comunicativa, que eso lo hemos visto o lo vamos a ver en comunicación. ¿Qué es la situación comunicativa? Nos habla de emisor, receptor, canal, código, contexto y referente. Pues bien, el código, y ya lo hemos dicho en los primeros PPTs, el código de la literatura es el código, muy bien, el código lingüístico, o sea, usa la palabra escrita o hablada, ¿verdad? Y además, siempre va a ser la lengua, o sea, el idioma. Sí, pero ¿y si yo digo un poema en lenguaje de señas? Igual, estoy usando un idioma, estoy usando un código lingüístico, o sea, estoy usando palabras mediante la seña, ¿ok? Muy diferente a hacer señas de tránsito, etcétera. Las señas que se usan en el lenguaje que es utilizado por las personas sordas, ¿no? O mudas,
es un lenguaje que usa la palabra, ¿ok? Y en cuanto al referente y al contexto, va a ser diferente de acuerdo a cada obra, ¿ok? El referente, ya saben, es el tema. Lógicamente cada obra tiene su propio tema. Y el contexto es el lugar donde se realiza. Cada obra tiene su propio lugar. Entonces, ambos varían según la obra. Tenemos, poco antes de terminar, las clases de texto. Tenemos dos clases de texto, el texto literario y el texto no literario. Los textos literarios se agrupan en tres, que se llaman géneros. Las obras literarias están divididas en géneros para tener un mejor orden. ¿Cuáles son los textos literarios? Pues bien, tenemos los géneros literarios narrativos, el lírico y el dramático. El narrativo, como su nombre lo dice, son aquellas historias que nos narran, que nos cuentan una historia. Ahí tenemos la leyenda, los cuentos, las fábulas, las novelas, las crónicas, las tradiciones, etc. Luego tenemos el lírico, que es la poesía, los poemas, las odas, todo lo que es en verso, ¿no? Y ahí entran las canciones, por supuesto que entran las canciones, porque las canciones están hechas en verso. Ni qué decir de las rimas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama lírico? Les cuento, en los inicios de la literatura, en los tiempos antiguos, los emperadores o gobernantes llamaban a un bufón, un payaso, un trovador, para que les cuente historia y los entretenga. En los tiempos de hoy la llamaríamos televisión. En ese tiempo, como no había televisión, no había televisor, no había cable mágico, no había Netflix, ellos llamaban a estas personas que se dedicaban a contar historias, a hacer humor, y en el caso de los trovadores, que eran los que llevaban las historias, contaban historias de héroes a manera de poema. Siempre lo hacían en verso y lo cantaban y usaban un instrumento para cantar y declamar esas historias, y ese instrumento era la lira. Entonces, todos esos poemas y canciones de hazañas de héroes, poemas épicos, eran acompañados con un instrumento musical llamado lira. Por eso, todo lo que tiene verso es género lírico. Y finalmente tenemos el género dramático, que son obras de teatro. ¿Ok? Todas las obras escritas para ser representados en un escenario pertenecen al género dramático. Y vamos a ver que tiene también una estructura especial, con diálogos, ¿verdad? Perfecto. Y en los textos no literarios tenemos los textos informativos, instructivos, normativos, ahí están las descripciones y lo que contienen. En realidad hay más textos no literarios, pero aquí estamos poniendo solo tres, ¿ok? Finalmente tenemos las características de los textos literarios. Bien, número 1. Predomina la función poética sobre la referencial. ¿A qué se refiere? Lógicamente, en las obras literarias es importante reconocer que el lenguaje es poético, quiere decir que es enfático, emotivo y no es referencial, o sea, informativo. Repito, predomina la función poética sobre la referencial, pues trata de influir en el ánimo del lector, haciéndole vivir emociones y sentimientos. Número 2. Es eminentemente connotativo. ¿Qué quiere decir connotativo? Quiere decir que produce diversas posibilidades de interpretación de acuerdo al contexto literario y al personal del lector. Por ejemplo, yo puedo leer una obra de terror y a mí simplemente parecerme interesante. A otra persona puede parecerle terrorífico. A otra persona puede parecerle que simplemente no le produjo ningún sentimiento y dirá, pues esta obra es tonta, es ficción, no tiene nada de terror.
en fin. Entonces, toda obra es connotativa. ¿Qué quiere decir? Que cada lector lo va a tomar de forma personal y va a sentir diferentes emociones de acuerdo a la personalidad de cada quien. Número 3. Abundancia de recursos poéticos como las figuras literarias. Como ya hemos dicho, toda obra tiene recursos literarios, como los que hemos estudiado, algunos que hemos estudiado en los PPTs anteriores. Luego tenemos la sintaxis es flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que el orden de los elementos pueden variar. Por ejemplo, yo puedo decir, me he enamorado de sus ojos. Y si lo quiero decir un poco más poético, podré decir, de sus ojos me he enamorado. Cambió el orden normal de la oración para darle énfasis. A eso quiere decir sintaxis flexible, o sea, la sintaxis puede cambiar. Quiere decir, el orden de la oración puede cambiar para darle más sentimiento. Número 5. El vocabulario es preciso e insustituible. En realidad eso de verdad sí puede variar, pero el autor busca palabras que realcen, ¿no?, mucho más los sentimientos que expresan. Quiere decir, el vocabulario es preciso e insustituible, quiere decir, una palabra no puede ser reemplazada por otra, pues cambia la fuerza expresiva, aunque sea la misma idea. Repito, sí se puede cambiar, pero cambiaría la fuerza de expresión. Entonces yo busco la palabra, yo como autor busco la palabra que más fuerza, más emoción, más sentimiento, más énfasis le da. Si alguien le cambia la palabra, puede bajar esa emoción. Por eso dice que las palabras, en la número 6 dice, las palabras son elegidas por su euforia, por su sentimiento, por su energía, ¿ok? Luego tenemos la 7. Tiene una gran carga emotiva, lógicamente porque expresa pensamientos, sentimientos del autor y además son usadas palabras que nos dan toda esa fuerza, esa carga emotiva. 8. El mensaje crea su propia realidad, diferente de la circunstancia o de lo circundante. Dice, el mensaje crea su propia realidad. Lógicamente, toda obra pone ciertos criterios de verdad o fantasía y lógicamente para entregarnos una historia a la cual nosotros vamos a entrar y a participar mental y emocionalmente de esa obra, ¿verdad? Luego tenemos armonía en sus elementos. Como ya hemos dicho en el concepto, la literatura es el arte de expresar historias mediante un lenguaje hermoso y armónico, ¿verdad? Y finalmente, la literatura o los textos literarios usan un lenguaje simbólico, principalmente en el género lírico, o sea, en los poemas. Bien, chicos, hemos llegado al final de esta clase. Para mí era muy importante darles a ustedes esta pequeña introducción a la literatura para poder de aquí en adelante analizar el resto de obras que vamos a trabajar durante el año, ya sea poesías, canciones, cuentos peruanos, ¿por qué no? Novelas, textos literarios y no literarios. Para poder hacer ese análisis era importante que tengan esta base de teorías, porque en realidad durante el curso no vamos a llevar mucha teoría, más comprensión de lectura, plan lector, análisis de obras, etc. Bien, vamos a empezar con una obra súper sencilla, la cual nos va a hacer recordar un poco nuestra infancia, El leopardo en su árbol. Hubo una vez en la selva un leopardo muy nocturno. Apenas podía dormir por las noches y tumbado sobre la rama de su precioso árbol, se dedicaba a mirar lo que ocurría en la selva durante la noche. Fue así como descubrió que en aquella selva había un ladrón. Observándole pasar cada noche a la ida con manos vacías y a la vuelta con objetos robados durante sus fechorías, es así que en cierta ocasión lo vio comer mucho, sí, 1000 plátanos del señor mono,
En otra ocasión se robó la larga peluca del señor León, la cual parecía un gran río, y otra noche se robó más de 5.000 manchas de la cebra, y un día hasta el colmillo postizo del gran elefante. Bien, chicos, he leído una parte. Aquí en el PPT le he puesto también una parte, no toda la historia. Y de este pedazo, de este fragmento de la fábula, quiero que ustedes me ubiquen la personificación. Bueno, eso es fácil ubicar en todo este fragmento. Vamos a encontrar personificación, ¿verdad? Pero quiero que me escriban abajo en los comentarios, debajo del video, dos personificaciones, dos ejemplos de personificación que hayan encontrado en este fragmento de lectura, una hipérbole, una comparación y un epíteto. Bien, pasamos a la última imagen. Comprendemos y analizamos la lectura. ¿Qué tipo de texto es? ¿Literario o no literario? Muy bien, literario. Género, narrativo, lírico o dramático. Muy bien, es narrativo porque nos cuenta una historia. Si fuera lírico, tuviera verso. Y si fuera dramático, tuviera diálogos como hechos para el teatro, ¿verdad? ¿Qué forma tiene? ¿Prosa o verso? Perfecto, tiene prosa. ¿Quién es el emisor o autor? Claro, si retrocedemos un poquito los PPT, debajo de Leopardo vamos a encontrar el nombre. Perfecto, Pedro Pablo Sacristán, según la página web, ¿no? En la cual hemos encontrado el cuento. ¿Quién es o quién es el receptor de la obra? Muy bien, nosotros los lectores, ¿verdad? ¿Cuál es el canal? No lo he colocado ahí, el canal es el Internet porque lo hemos encontrado en Internet. ¿Qué tipo de obra o especie narrativa es? ¿Cuento, novela o fábula? Perfecto, un aplauso para ustedes. Es una fábula, muy bien. Bien, chicos, así de súper sencillo es el análisis de las obras durante el año que vamos a ir realizando. Vamos a leer, como les digo, diferentes tipos de texto y vamos a, si no bien hacer todo el análisis, pero vamos con esta base a poder entender qué tipo de texto es, qué género, qué forma tiene, cuál es el tipo de especie, en fin. Bien, chicos, no se olviden, por favor, de completar abajo en los comentarios los ejemplos que les he pedido y cuáles son los recursos que se han encontrado aquí en la fábula. Nos vemos.